buenas, bienvenido una semana más a este episodio del podcast del Marketing del Dharma, donde hoy quiero hablarte de algo que hace tiempo que tenía ganas de hablar, que es algo que sé que puede generar polémica, pero que me apetece mucho compartirte y que, bueno, reflexionemos un poquito acerca de esto, que es básicamente hablar de a quién premiamos. Am, yo hace 10 años, déjame que te cuente que hace 10 años tuve una oportunidad que era la de, hace 10 años ahora mismo estaba en San Francisco. Estaba en San Francisco porque tuve la oportunidad de montar una empresa ahí, creé una empresa ahí y viví el ecosistema de Silicon Valley con una empresa tecnológica de aplicaciones para desarrollo personal. Y tuve la oportunidad y la suerte de entrar en una aceleradora de negocios de allí que se llama Rocket Space. Y en esta aceleradora aprendí mucho de la manera de emprender de los americanos y de la cultura emprendedora de los americanos, ¿no? Y en el lugar donde estaba, pues era un ecosistema en el que, entre otros, por ejemplo, en el piso de abajo teníamos Spotify o teníamos en el mismo piso a gente que hoy son grandes monstruos como la gente de League of Legends, da igual, gente muy potente, ¿no? Que era muy pequeñita entonces, o ya no tanto como Spotify, pero que sí que luego ha explotado, ¿no? Pero lo que más me sorprendió de allí fue la cultura de Estados Unidos, que obviamente tiene muchas cosas que mejorar, obviamente como todas las culturas, pero la cultura de Estados Unidos tiene una cosa respecto a la cultura emprendedora que yo creo que es muchísimo mejor que la nuestra. De hecho, es curioso porque desde que volví de allí veo cada vez más, ¿no? Como hay mucha gente criticando desde aquí al sistema, incluso de emprendedor de Estados Unidos, sin ni siquiera haber estado allí nunca, sin ni siquiera, por supuesto, haber vivido allí y sin ni siquiera, por supuesto, haber emprendido ningún tipo de proyecto allí, ¿no? Pero bueno, en nuestro país somos muy dados a hacer este tipo de juicios y de opiniones sin conocer, ¿no? Desde la absoluta ignorancia. Pero bueno, hay algo, como te decía, que a mí me encanta de ellos, que es la meritocracia. Se premia realmente al que se lo merece. Allí no importan tus fracasos como sí que importan aquí. Aquí te estigmatizan enseguida por tus fracasos. Ahí no son tan importantes. Y importa mucho más tu actitud que tus aptitudes, ¿no? Y por supuesto, importa mucho más tu actitud y lo que demuestras haciendo que los posibles títulos que tengas o papelitos que de poco sirven si no hay detrás hechos que demuestren que es aquello que tú eres capaz de hacer, ¿no? Y lógicamente es un estado mucho menos proteccionista que el nuestro, y esto sin duda tiene cosas malas, muy malas, pero tiene una cosa muy buena, que es que obliga a que la gente sea mucho más autorresponsable. La gente tiene que trabajarse un futuro sí o sí, porque no vendrá papá Estado a salvarte, así que tienes que ser capaz de generarte pues un futuro y de asegurarte pues por ejemplo una jubilación habiendo generado, habiendo ahorrado, porque si no lo tienes complicado, ¿no? Lo tienes mucho más complicado que aquí en todo caso, ¿no? Como digo, ningún sistema es perfecto, ¿eh? Lo ideal sería tener una mentalidad emprendedora como los americanos, tener una disciplina y unos procesos como los alemanes, tener la creatividad de los latinos, el orden de los japoneses o el contacto con la naturaleza que tienen los indígenas, por ejemplo, de las tribus amazónicas, pero eso no existe. El ser humano es imperfecto. Obviamente lo que sí que es interesante es ver qué tienen de bueno las otras culturas para poder impregnarnos de ello y poder modelar aquello que sí que creemos que es bueno, ¿no? Y yo creo que esto, la parte esta que te digo de la meritocracia, es algo que deberíamos aprender, porque aquí en nuestro país no se premia en absoluto la meritocracia. Desgraciadamente en España se premia mucho más al pelota o al que se le deben favores, ¿no? Esto se ve desde el sistema político hasta en las propias empresas o instituciones, ¿no? Ya no digamos también en estructuras funcionariales y demás, ¿no? Lo dramático de esto es que además, cuando los emprendedores o los empresarios de este país ganan dinero, hay todas estas culturas judio-cristianas que se mezclan además con la envidia, que es una de las grandes virtudes de nuestro país, y estas creencias extremadamente limitantes que tenemos acerca del dinero, ¿no? Que nos vienen de origen, nuestro ADN también, viene el paquete social de lo nuestro, igual que vienen el estilo de vida, la siesta y las tapas, pues también viene esto, ¿no? Entonces hay cosas buenas y cosas no tan buenas, y esta no es tan buena, lógicamente. Pero esto hace que, por ejemplo, el 70% de los jóvenes de nuestro país aspiren a ser funcionarios, ¿no? Y no por vocación, que estaría muy bien, porque si tú tienes vocación a ser funcionario, por ayudar a los demás y por contribuir pues fantástico, pero no es el caso. Es por miedos, por asegurarse ese salario fijo, ¿no? Y esa es la mentalidad que hay en nuestro país, aunque les vaya la vida en ello muchas veces o se pudren a veces en una oficina y no sean capaces por no dejar a esa teta, ¿no? Que les da de comer, pues son capaces de quedarse ahí toda una vida, ¿no?
Pero esta es la mentalidad de nuestro país, y esto hace que no solo no se premie a la persona que genera dinero, que paga impuestos y que genera riqueza y que genera empleos, ¿no? Y que por tanto dinamiza el país, sino que se suele estigmatizar, y si ganas dinero pues es porque algo habrás hecho o porque a alguien debes estar estafando. Y ahí está, en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero quizá lo más dramático de esto, quizá no, seguro, lo más dramático de esto es que esto influye enormemente, sobre todo a la gente que empieza, ¿no? Porque yo me encuentro, yo ayudo a muchas personas que empiezan a levantar sus negocios, y cuando a la gente le empieza a ir bien, empieza a recibir este tipo de palos por todos lados, ¿no? Y eso les refuerza mucho a veces su propio síndrome del impostor y dificultades que ya tienen propiamente cuando están empezando. Solo falta recibir estos impactos externos, ¿no? Ya sea por envidia, como es la mayoría de casos, o por algo más grave, que es por ignorancia, como también suele ser en muchos casos, ¿no? Um, yo creo que el día que sepamos realmente premiar a esa gente emprendedora en nuestro país dará un cambio radical. Mientras tanto, pues nada, lo que nos queda es que los que hemos podido salir de este modelo de creencias, pues seguiremos trabajando duro, al margen de esas creencias limitantes, al margen de esas críticas externas, pasando de lo que nos digan y generando dinero, por supuesto, y haciendo lo que podamos por impactar y por mejorar las vidas de los demás, ¿no? Pero por supuesto ganando dinero con ello. En mi caso no tengo ningún problema. Y cuanto más mejor, porque cuanto más dinero ganemos, más podremos impactar a los demás. Más podremos impactar y a nuestra sociedad por los impuestos propiamente que pagamos, que no son pocos, por cierto, pero también más podremos ayudar a los demás, ¿no? Creo que al final hay que entender que el dinero no es más que un altavoz, ¿no? Al bueno lo hace más bueno, al malo lo hace más malo. El tema obviamente no es el dinero, sino qué hacemos con el dinero. Y bueno, en fin, seguiría, pero no quiero alargarme mucho. La cuestión es que ya me he quedado descansando diciendo todo esto que tenía ganas de decir desde hace tiempo, porque veo este contraste, ¿no? De lo que yo viví allí. Ahora estoy trabajando con un mentor americano y también vuelvo a redescubrir todo esto, y la verdad es que me sorprende día a día mucho, ¿no? Espero que les sirva al menos esto para romper con el paradigma este de aquí, ¿no? Y para entrar a este paradigma de crearte un buen futuro desde tu pasión de servir a los demás, porque si estás escuchando este podcast seguramente formas parte de estas personas, que eres un psicólogo, un coach, un terapeuta que tiene esta vocación de servir a los demás, que es muy legítima, y como legítimo es que ganes dinero cuanto más con ello, y que puedas impactar vidas y pagar impuestos y generar riqueza para nuestro país. Así que nada más por hoy. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Que vaya muy bien. Chao.